Realmente, esto lo dice concretamente en la segunda de las autopsias el doctor Luis Frontela. Según su teoría y por el tipo de larvas que se encuentran en los cadáveres, tiene claro que las niñas pudieron estar enterradas en otro lugar primero. La víctima idónea que te comentaba, Diana Quer. Morena, guapa, alta, delgada. Era el prototipo perfecto del chicle. Él ya, junto a otros amigos que testificaron, estos dicen, no, es que a él le gustaban guapas, morenas, altas, etc. Era perfecta para él. Era perfecta. Entonces, si juntas agresor motivado, espacio de oportunidad, víctima idónea, tienes el crimen de Diana Quer. Olivia, una de las dos niñas raptadas en Tenerife por Tomás Jiménez, ha sido hallada en una bolsa en el fondo del mar. El único objetivo de este crimen es hacer daño a su expareja, ni más ni menos. Correcto. De hecho, es más, es que él la dice, despídete de tus hijas que no las vas a volver a ver. Él ya está avisando evidentemente el objetivo está clarísimo, que es esa violencia vicaria hacia su expareja. Y atención, en España fueron detenidos los 5 integrantes de la manada ante el posible riesgo de fuga. Varios de los condenados trataban de salir de la ciudad de Sevilla cuando fueron apresados. Una de las cosas que se decía es que había lo que se conoce como la intimidación ambiental. Por eso lo querían elevar a agresión sexual en todo momento, ¿no? Pues si existe esa intimidación ambiental, se supone que la joven en ese momento, la interpretación de los magistrados que han interpretado que haya agresión es porque han tenido que ver algo en ese vídeo como para interpretar que ella se encuentra intimidada por ese grupo, ¿no? Y que no reacciona. La reacción de una víctima de una agresión sexual puede ser de dos modos: quedarse en absoluto shock y quedarse bloqueada, o hacer todo lo contrario por zafarse, por evadirse, etcétera. Pero ahí, lógicamente, hubiéramos visto señales de defensa, ¿no? Por lo tanto, se presupone que se tuvo que quedar en shock. La jueza ha ordenado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el futbolista Dani Alves. El jugador declaró la mañana de este viernes en comisaría acusado de agredir sexualmente a una chica en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. ¿Crees que fue un juicio justo el de Dani Alves o ya estaba condenado socialmente? Yo creo, es lo que te comentaba con muchos otros temas que hemos ya hablado, es que no ayuda, la presión social no ayuda. Yo creo que socialmente es evidente que estaba condenado por la sociedad. Luego hay que valorar si eso influencia o no en los magistrados que lo estén trabajando, ¿no? Que lo estén estudiando. Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Así lo ha decretado un juez de Tailandia tras hallar a Sancho culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Para mí me parece mucho más relevante y mucho más importante para determinar que Daniel Sancho pueda ser o no un psicópata o que tenga rasgos psicopáticos por el después del crimen, por ejemplo, que no el descuartizamiento. Porque él, cuando acaba con la vida de Edwin Arrieta, después de descuartizarle y demás, él se llega a duchar, por ejemplo, en la misma ducha en la que allí pues había derramado la sangre de Edwin Arrieta. Por lo tanto, ya fíjate el nivel de frialdad. Aparte de eso, se pone a jugar, o sea, a tratar de ligar con unas chicas por el Tinder. Queda con alguien para jugar a las palas en mitad de la playa, en un lugar donde él había depositado parte del cuerpo de Edwin Arrieta, una de las partes, ¿no? Vamos a por el caso de las niñas de Tenerife, que a mí personalmente, o sea, los otros son muy duros, pero yo no entiendo cómo un padre puede ser capaz de matar a lo que más quiere en este mundo, o la pregunta, o sea, ¿es compatible querer a alguien y acabar con su vida? Sí, es compatible si el odio supera el amor hacia tus propias hijas, ¿no? A ver, este caso es un filicidio súper cruel, lógicamente, y es la máxima exposición de violencia vicaria. Es la máxima exposición de violencia vicaria. De hecho, este caso, cuando se habla de violencia vicaria, se pone muchas veces de ejemplo, porque es el ejemplo perfecto. O sea, él odia tanto
a su expareja, está en ese procedimiento de divorcio, creo que estaban en el procedimiento de divorcio, o se estaban divorciando, o se iban a divorciar, no lo recuerdo ya, pero él tiene tanto odio, ¿no? O se siente tan frustrado a la vez que la única forma de hacerle el máximo daño a su expareja es con lo que más quiere. Pero es contradictorio porque acabas haciéndote daño a ti mismo también. O sea, hasta ese punto... Si el odio supera al amor que puedes sentir, también son crímenes de pura visceralidad, yo creo, ¿eh? Eso te quería preguntar. ¿Es algo de un odio, una situación concreta donde puede contigo la situación, o es algo que se lleva planeando tiempo? A ver, hay quien dice que efectivamente todo esto lo tenía premeditado, lo tenía preparado y demás, ¿no? Es probable que lo tuviera premeditado. Lógicamente, solamente de esto puede saberlo pues, Tomás Jimeno, que era Tomás Jimeno, recuerdo que se llamaba así, que era el autor del asesinato de Ana y Olivia. Solamente lo va a saber él, porque no podemos entrar en su mente, ¿no? Como podríamos entrar en las mentes de otros criminales, pero lo que se viene a decir es que efectivamente lo podría tener premeditado todo. Porque el único objetivo de este crimen es hacer daño a su expareja, ni más ni menos. Correcto. O sea, una pareja que se rompe, el padre no supera la ruptura y para hacerla daño acaba con la vida de sus hijos. De hecho, es más, es que él la dice, despídete de tus hijas que no las vas a volver a ver. Él ya está avisando de... Evidentemente el objetivo está clarísimo, que es esa violencia vicaria hacia su expareja. Es imposible proteger a las niñas en una situación así, porque es que tu asesino es quien te da las buenas noches. Me parece algo tan fuerte. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que en España pues existe el tema de las guardas y custodias, regímenes de visitas, etcétera. A ver, es muy difícil. Es un caso en el que es muy difícil que tú le niegues a un padre, en este caso a Tomás Jimeno, la posibilidad de estar con sus hijas. Porque encima no tenía tampoco ningún historial delictivo, ni antecedentes, ni nada. No tenía, la verdad que eso sinceramente lo desconozco. No te sé decir si tenía algún tipo de antecedente relacionado con... Lo que sí que te puedo decir prácticamente de forma anticipada es que lo que no tenía era nada relacionado con el maltrato, el mal cuidado de sus hijas. O sea, aparentemente era una persona de bien. Efectivamente, podríamos decirlo así. Y independientemente de que tú seas una persona de mal, no sé si me explico. Sí. Esto te lo digo ya desde la investigación privada, como detective. A ver, tú en tu vida privada, en los momentos en los que no tengas la guardia y custodia de tus hijas, como si te vas de putas, te drogas y eres un cabronazo. Pero si luego, cuando estás con tus hijas, eres el padre del año, no hay nada que decir, señoría. ¿Vale? Entonces, ese es el tema, que yo creo que en ese caso no había nada que anticipase, o no existían al menos antecedentes de ese tipo. ¿Qué tipo de persona es capaz de hacer algo así? Yo ya te digo, yo creo que ahí estamos hablando de una pura visceralidad, de un odio extremo, además de un ánimo, porque luego hay teorías, ¿no?, que si dicen que la elevación máxima de esa violencia vicaria se debe ya a que han encontrado una niña pero a la otra no. Entonces es como, te dejo con la incertidumbre, te dejo toda la vida con la incertidumbre de dónde... Es incluso más doloroso, ¿no? Claro. Tú fíjate los padres de Marta del Castillo no tener un lugar donde ir a poder velar a su hija. Eso es lo más doloroso. Es que el duelo no se cierra nunca, independientemente de que ya sepas que tus hijas, o en el caso de Marta del Castillo, de que tu hija está muerta, o en el caso de estas niñas, que anticipas que la segunda niña también está muerta. No tener un sitio donde poderla irla a velar es increíble. Y esa duda como que te come por dentro, ¿no? Claro. No eres capaz de superar algo que no sabes ciertamente, o sea, que un capítulo que no está cerrado realmente. Totalmente. ¿Crees que está muerto o pudo huir? Había
había teorías de que se podría haber ido con ella, con la otra niña, ¿no? Incluso, pero... A mí no sé, o sea, o sea, porque está claro que si mata a una de ellas, la otra se va a dar cuenta de lo que ha pasado. No creo que sea muy compatible. Bueno, son niñas, al final no creo que se dieran cuenta. Joder, pero aunque sean niñas... Se supone que muere por sofocación. Olivia, creo que es la mayor, era Olivia. Muere por sofocación y... Olivia Jimena, 6 años y 1 año, claro. Es que, y un año. Sí, Es que claro, no, claro, la niña pequeña no se va a enterar absolutamente de nada. No te enteras de nada. Entonces Olivia muere por sofocación y luego, pues, evidentemente es que la otra niña no se va a enterar absolutamente de nada. Yo creo que realmente o sea, que están muertos los 3. Que se suicidió después. Que se suicidó él. ¿No? Sí. Yo creo que... no sé. Y evidentemente es imposible. Es muy difícil encontrar un cadáver en mitad de alta mar. Fíjate lo que les costó. Ya, que tuvieron que mandar a un barco, el Ángeles Alvariño era, Ángeles, sí. Es imposible. Y luego encima es que encontraron la segunda de las bolsas abierta, que a lo mejor pues algún pez la haya podido abrir y el cadáver pues haya salido, ¿no? Pero insisto, una de las teorías era que si la máxima exposición de violencia vicaria la tenemos encima en el hecho de que te genera la incertidumbre de no volver a ver a tu hija y no saber ni siquiera dónde está, a tu segunda hija. Y respecto a lo de si está vivo o no, a mí me parecería imposible vivir con ese cargo de conciencia de haber... Vale, es que tampoco sé el perfil de persona. Claro, habría que perfilarlo y tal, claro. Pero me parece que se te hunde la... Es que te viene todo en contra. Has hecho lo más grave que podrías haber hecho en tu vida. Prácticamente ya no te queda nada. Sí. ¿No? Es que es eso, sí. Es que es eso, lo que te decía. Es que al final es un tema realmente que, independientemente de esas posibles alternativas, es un tema que desde un punto de vista práctico es muy fácil de entender lo que ocurrió. Es la exposición de la violencia vicaria, sin más. Ojo, que también, que es verdad que la violencia vicaria es un tipo de violencia que está acuñada dentro de la violencia de género, ¿no? Es decir, con lo que más quieres, tus hijas, te hago el máximo daño hacia la mujer. Sí, pero ese es el objetivo. Eso es violencia vicaria. Pero sin embargo, cuando eso se lo hace a un hombre, una madre, como por ejemplo la asesina esta de Gijón, que mató a su hijo, creo que era hijo, y que esto ha sido hace poquito, hace 3 años. Sí. Y el daño se lo hace al padre, porque además podríamos llamarlo violencia vicaria, pero no, efectivamente eso ya no es violencia vicaria. Entonces aquí entraríamos ya en toda la temática de la violencia de género, que da para bastante. ¿Cuál es la diferencia? No, para mí, O sea, ninguna. ¿cómo alegan ellos que no es violencia vicaria? A ver, esto, vamos a ver, de toda la vida de Dios se considera instrumentalización de los hijos, dentro de violencia intrafamiliar, o sea, vamos a ver, lo que hace uno de los progenitores es utilizar a los hijos como herramienta para hacer daño a la otra de las partes. Si eso lo elevamos a un crimen, pues es el máximo daño. Que oye, hemos querido sacar en la terminología de violencia vicaria, que vale, me parece perfecto, pero acuñarla y vestirla y encajarla dentro de la violencia de género y abanderarnos de esa terminología para salir y con un micro delante, aquí estoy hablando evidentemente de los políticos, y abanderarnos de toda esa lucha y de estar al lado de las víctimas y utilizar a las víctimas, que me parece lamentable, utilizar a las víctimas de violencia de género, por ejemplo, que sufren esa verdadera violencia doméstica ya, porque yo preferiría llamarlo a todo violencia doméstica, pues me parece lamentable por parte de los políticos, y que utilicen terminologías para vender sus discursos con la violencia vicaria. Pero perdona, que es que ese tipo de violencia ha existido siempre, con la instrumentalización de los hijos, como te digo. Pero bueno, es otro tema, ¿no? ¿Se puede hacer algo? Yo creo que en este tipo de casos no se puede hacer nada para proteger a los niños, porque nunca esperarías que alguien hiciese eso.
a sus hijos, ¿no? Bueno, aquí... Nunca, o sea, por muy loco que esté, por muy malo que sea alguien, yo creo que nunca cabe, bueno, a no ser que lo hayas visto y hayas visto situaciones donde, pues bueno, hay agresiones a los hijos, etcétera, pues ahí, bueno, pero realmente es algo muy difícil de controlar, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto yo creo que en defensa de la administración aquí sí que lo tenemos trabajado, eso. O sea, existen los equipos psicosociales para que en los divorcios, en esos divorcios tan beligerantes, pues los equipos psicosociales intervienen y velan por el bienestar de los menores. Y yo creo que eso más o menos, pues a través de los puntos de encuentro, a través de los propios informes que los psicólogos y demás, que ellos mismos tienen, pues trabajan y demás sobre cuál es el entorno familiar del menor, las entrevistas que tienen con los propios menores, con los padres, etcétera, pues se trata de trabajar y de detectar, anticipar, pues eso, que una situación como esta no ocurra. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, yo creo que eso se trabaja y se intenta trabajar bien. Por suerte, España es un país seguro. O sea, España, este tipo de crímenes realmente no son habituales, ¿vale? Por suerte. Sí, porque al final, lo que te decía, por mucho de que puedas pensar o creas que alguien es violento, de ahí a pasar a tal extremo cuesta imaginar, Cuesta, ¿no? Y cuando cuesta imaginar algo, cuesta de detectarlo y cuesta de... Y además, mira, el suceso criminal es multicausal. O sea, un crimen, una actuación criminal, un momento, puede deberse a diferentes factores. O sea, no solamente es a la propia ¿cómo se dice? Decisión individual de este caso del autor. Puede ser también por otros factores. Hay que tener en cuenta factores victimógenos, factores criminógenos, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? Y en ese momento, pues habría que analizar, lo ideal sería poder pues establecer una entrevista con Tomás Jimeno, ¿no? y decir, ¿por qué hiciste esto? Entrar en su mente, entrar en el por qué. Pero lo que vengo a decir con esto es que el ser humano es imperfecto. O sea, no nos debemos de adherir simplemente a que todo ocurre por esta causa. Y cuando tengamos padres así, de esta forma, y ojo, ya es una señal para que no les dejemos a nuestros hijos, ¿no? O sea, pueden ocurrir muchas cosas, ¿vale? Todos tenemos margen de error. Claro, ¿vale? Es que hay tanta... O sea, otra cosa es la psicopatía, ¿eh? Eso es otra cosa. Hay que tener tantas cosas en cuenta que al final es prácticamente... Porque es que... Algo que te quiero preguntar es, ¿esto puede ser cuestión de... Lo que te he dicho antes, un malestar de 2-3 días, que se te vaya la olla y tal, y llegar a cometer algo así? Podría ser. ¿Has visto Un día de furia, la película? No. Te la recomiendo, se la recomiendo a todos. Un día de furia, verla. Vale. Muy buena. Persona frustrada, empieza su día y en ese mismo día empieza una escalada criminal. Buenísima. Además, Michael Douglas hace un papelón. Me encanta. Hoy he oído mucho la frase de muchos que están en la cárcel han tenido un mal día, ¿no? Que se te cruce de repente, claro. O que... Claro. Algo que no puedas controlar de repente y ¡boom! Claro. Y ocurre, ya está. Eso es, y no necesariamente tienes que... o sea, ¿eso significa que eres un psicópata? No necesariamente, para nada. No. O sea, vamos a ver, la psicopatía es un trastorno de la personalidad donde una serie de anomalías psicológicas que tiene el individuo afectan a su empatía, afectan a su necesidad de conseguir sus propósitos a toda costa, afectan a la necesidad de que para conseguir esos objetivos manipule, sea frío, sea calculador, pise a quien sea. 1 de cada 100 personas es psicópata. Hostia, entonces vivimos rodeados de psicópatas. Por supuesto, y no todo el mundo te está matando por la calle, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si a una persona así le adhieres un trastorno sexual, por ejemplo, trastorno sádico, o que sea un pederasta, evidentemente ahí tenemos un potencial criminal, o hasta incluso, dependiendo de cómo actúe, hasta un potencial asesino en serie, ¿no? O un potencial violador en serie,
Que hay muchos violadores en serie, parece que solo nos quedamos con los serial killers, pero hay muchísimos violadores en serie que no llegan a matar. Tal vez en esa escalada criminal algún día perfeccionen su modus operandi y puedan llegar a matar. ¿Cómo? Asesinos en serie que no llegan a matar. No, violadores en serie. Violadores en serie. Vale. Violadores en serie. Sí, claro. Que no llegan a matar. Yeah. Otra cosa es que puede que en algún momento, y ahí nos podemos encontrar un perfil como el del chicle, ese violador en serie perfeccione. Bueno, en el caso del chicle, recuerda, ¿no? Ya hizo algo con su cuñada. Siguiente paso, escalada criminal, Diana Kerr acabó asesinándola. Siguiente paso, etcétera, etcétera. Y por eso te preguntaba yo antes lo de que si normalmente la gente que comete estos crímenes ya tiene un pasado, porque por eso, ¿no? Al final el salir impune de algún delito que has cometido te incita quizá a pensar que, pues eso, me he librado de esta, la siguiente también me voy a librar, voy a intentarlo, ¿no? Voy a volver a cometer el... Sí, lógico. Y luego aparte alimenta esa esencia narcisista que tienen. Sí, estamos hablando de psicópatas, ¿vale? Alimenta esa esencia narcisista de no me han pillado, reto a la policía. El asesino del Zodíaco constantemente estaba retando a la policía en Estados Unidos, un asesino en serie. Una muy buena película también, Zodiac, muy recomendable. Entonces, eso se convierte en un reto constantemente. Tú necesitas ir alimentando tu ego constantemente. El psicópata necesita eso. Y cada vez va perfeccionando más las técnicas, supongo, ¿no? Claro, lógicamente, para seguir alimentando eso, él no quiere ser detenido, él no quiere ser detectado. O sea, ¿tú crees que sueñan quizá los asesinos con el asesinato perfecto? Bueno, hombre, sobre lo que sí que tengo claro es que los que, aparte de ser un psicópata, tienen adheridos esos trastornos sexuales, recrean lógicamente en su mente esas fantasías sexuales que van a hacer con sus víctimas. Incluso en ocasiones, cuando cometen uno de esos crímenes, pueden llegar a llevarse un determinado fetiche para luego, en el ámbito ya más personal, recordar, ¿no? El crimen, recrearse con lo que ha sucedido. Que esa es la manera de la que muchas veces han caído muchos, ¿no? Por guardar X cosas. Ahí está. También te digo que eso sí que define a un psicópata, ¿no? O sea, querer guardar algo que te haga recordar esos momentos, porque probablemente viendo lo que han guardado de ellos es como que les transporta a ese momento y lo viven y lo disfrutan, sí, incluso. Más, ¿no? Que a un psicópata define a alguien que pueda tener un trastorno sexual, ¿sabes? Y que, yo qué sé, esté, por ejemplo, obsesionado con los pies. Pues oye, corto un pie, es mi fetiche, me lo llevo a casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, sería un poco en esa línea. También no hay que confundir la psicopatía con, que es un trastorno, con el psicoticismo, el neuroticismo. Vamos a ver, yo siempre lo digo, todos absolutamente somos un poco psicópatas, un poco neuróticos y un poco psicóticos. Somos un poco todos, ¿vale? Es así. Lo que pasa es que, claro, a un psicópata cuando le pasan el test PCR de Robert Hart que te comentaba, pues va a dar unos rasgos altísimos y va a pertenecer a ese 1% de la población que te comentaba. Luego hay estudios que dicen que hasta un 6-7% tienen rasgos psicopáticos elevados, pero no llegan a ser ese psicópata de manual, ¿vale? No. Todos tenemos en nuestro entorno gente, si tú lo piensas, gente que es más fría que uno mismo. Dice, joder, se ha muerto su gato y está impertérrito, no reacciona a nada, ¿no? Cuando a lo mejor tú, que tienes mucha mayor sensibilidad a eso, que eres normal, por decirlo así, ¿no? Que no tienes pues esa anomalía psicológica, pues dices, no lo comprendo. Es que tendemos a pensar, tendemos a comprender el mal, a comprender la mente criminal desde nuestro propio sentido común, pero es que no piensan igual, un psicópata no piensa igual que tú o que yo, ¿sabes? Vale, pues David, otro de los temas... Bueno, hemos aprovechado para hacer una pequeña pausa y seguimos con el podcast, ¿no? Otro de los temas, de los más actuales y que más revuelo ha causado a nivel nacional ha sido el caso de La Manada, ¿no? Todos conocemos
El caso, creo que no hay nadie que no haya oído hablar de él, pero yo quiero escucharte a ti, quiero que nos expliques cuál es tu posición, cómo ves pues todo, la investigación, cómo se ha desarrollado, un poquito entender tu punto de vista, ¿no? Bueno, yo creo que para el tema de la manada, que como tú bien has dicho, es un tema del que todo el mundo habla, todo el mundo conoce, yo creo que sobra decir qué es lo que ocurrió. 5 individuos en un ambiente festivo conocen a una chica, hablan con ella de forma voluntaria, que esto hay que entenderlo, de forma voluntaria entran los 6 a un portal y a partir de ahí ya empiezan las dudas sobre si hay o no consentimiento, ¿vale? Y a partir de ese consentimiento es donde va a girar todo el procedimiento judicial. Por lo tanto, a mí me parece súper relevante en este caso los famosos vídeos a los que lógicamente pues solamente ha tenido acceso pues los correspondientes magistrados en su momento, las partes, los implicados, etcétera, ¿no? Pero la interpretación de ese vídeo es lo que va a determinar si hay o no consentimiento, va a determinar si, según la antigua ley, anterior a nuestra famosa ley del solo sí es sí, si vamos a la anterior, había una diferenciación, que ahora lo comentaremos, entre abuso sexual y agresión sexual. Entonces, es lo que va a determinar esos vídeos, la interpretación de esos vídeos, la lectura de esos vídeos por el profesional concreto, por el magistrado concreto, es lo que determina si hay consentimiento, si no, si hay agresión, si hay abuso. Entonces, eso hay que entenderlo. A partir de aquí, yo creo que deberíamos de analizar todo el caso de la manada desde 2 prismas, desde 2 focos. Por un lado tenemos el foco social. Desde el minuto 1, toda la masa social, con esa efervescencia que caracteriza a la personalidad española, que nos dejamos contagiar, que salimos a la calle y demás, desde el minuto 1 prácticamente ya se fue diciendo no es abuso, es violación, no es abuso, es violación. Encima es, o sea, como que fue el detonante a todo el movimiento ¿no? Feminista, etcétera. Sí, correcto. A partir de ahí luego ya se desencadenó la famosa ley del solo sí es sí, que creo que entra en vigor en 2022, pero bueno, ya empieza todo el movimiento ahí, ¿no? Pero desde el minuto 1 la gente se vuelca con la que ellos consideraban erróneamente, y ojo, que se me entienda bien esto, ¿vale? Pero desde un prisma judicial erróneamente se la consideraba víctima cuando se la debe de considerar denunciante. Porque hasta que no se agoten los recursos, hasta que la sentencia no sea firme, tú no puedes considerar víctima de algo a alguien que está inmiscuida en un procedimiento judicial. La famosa presunción de inocencia, ¿no? Correcto. Pero claro, en temas de abuso sexual, etcétera, igual. Tiene que ser igual, pero no se supone que... O sea, yo hasta donde tengo entendido, primero se le encierra y luego se... ¿Cómo se le encierra? O sea, yo hasta donde tengo entendido ahora con el tema de la violencia de género y tal... Te refieres a las medidas provisionales. Eso es. Bueno, primero, a ver... Dime. No, pero termina para entenderte. O sea, que si ahora mismo una mujer te denuncia por violencia sexual o lo que sea, se detiene al hombre y luego se demuestra que es inocente o no. Bueno, a ver... Cosa que yo no estoy muy de acuerdo, pero... Es que ahí podríamos hacer otro podcast sobre los protocolos de actuación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se deben de adherir al protocolo vigente sobre cómo proceder cuando existe una denuncia por violencia de género o cuando ellos ven indicios de violencia de género. Que sí, efectivamente, el hombre es detenido y se le lleva y ya está. Esto daría para otro podcast diferente, daría para otro. Entonces, ¿por dónde nos llegamos? El foco, como te decía. Entonces, ¿qué pasa? Que si atendemos a ese foco social, toda la masa social se puso del lado de la víctima, ¿no? Vamos a tratarla de víctima, se puso del lado de la víctima en ese momento, ¿no? Pero lo peor de todo, desde mi punto de vista, es que quien se pone del lado también de la denunciante, ¿vale? Vamos a tratarlo en ese momento mejor de denunciante, y además abanderándose de su protección, son los políticos, las corrientes políticas, ¿vale? Entonces, yo puedo entender perfectamente que los familiares de la joven, que la propia joven
que todo el entorno de la joven la considera una víctima. ¿Cómo no lo voy a entender eso? Faltaría más. Ellos están actuando desde la subjetividad y desde la emoción de ver a un ser querido que ha sufrido eso, al menos que ha pasado un mal trago. Luego ya se verá lo que se prueba o no se prueba. Entonces, es lógico que la traten como víctima de. La creen, etcétera, entonces es lógico. Vale. Ahora bien, la imprudencia que tiene nuestra sociedad es dejarse llevar muchas veces por la masa. O sea, como tú sales a manifestarte en pro de la víctima, ¿no? Pues todos vamos en pro de la víctima, salimos con esa efervescencia que nos caracteriza y a defender todo esto. Pero en parte hasta lo puedo entender, ¿no? Esa inconsciencia social. Pero lo que me parece lamentable, vergonzoso, es que los políticos se olviden de la famosa separación de poderes y se pongan a juzgar cómo debe de juzgar un juez, que es su trabajo. Es que es lamentable, es vergonzoso. El ministro catalá, el ministro de Justicia en ese momento, Rafael Catalá, del PP, para que se vea bien claro, que es que lo hemos tenido en el PP, pero lo estamos teniendo ahora con el caso de Dani Alves en el PSOE, o sea, es que da igual. En ese momento Catalá dijo que por el voto particular que había dado uno de los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra, que si tenía algún problema singular. O sea, de algún modo parece que estás queriendo condicionar. ¿Qué? Por lo tanto, la actitud de los políticos en ese momento, y bueno, y podríamos hablar sobre mucho de los políticos y del nivel político en nuestro país, pero en ese momento fue deleznable, fue lamentable, fue vergonzosa, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, si quieres, atendemos al otro foco, que es todo el procedimiento judicial. Para entender este procedimiento, yo creo que sobre todo hay que entender la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual, con la anterior ley. En ambas, o sea, cualquier delito contra la libertad sexual hay ausencia de consentimiento, ¿vale? Existe una ausencia de consentimiento, o sea, tú me tocas el culo, yo no quiero que me toques el culo. Ausencia de consentimiento. Vamos a ilustrarlo para que todo el mundo, todos los espectadores nos entiendan, ¿vale? Ausencia de consentimiento es la base de cualquier delito contra la libertad sexual. Vamos un poquito más allá. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual es, digamos, lo más básico dentro de esos delitos, que es que me tocas el culo sin mi consentimiento. Vale, vamos un poquito más allá. La agresión sexual. ¿Qué es la agresión sexual? Es cuando se incurría en violencia o intimidación, ¿vale? Intimidación, ¿qué es? Que, por ejemplo, para ilustrarlo bien, yo te amenazo con una navaja, ves mi navaja o te digo que te voy a pegar, date la vuelta que te quiero tocar el culo. Ahí hay una intimidación, es una agresión sexual. Violencia, te meto el puñetazo y luego te toco el culo. ¿Vale? ¿Se ha entendido todo? Sí, perfectamente. Vale, pues ahora vamos a ver cómo va avanzando el procedimiento judicial y luego ya cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Vale? En primera instancia se juzga a través de la Audiencia Provincial de Navarra el suceso y la Audiencia Provincial de Navarra determina, los 3 magistrados, determinan, 2 de ellos que hay abuso sexual, en lo que ven, estudian el crimen, lo analizan y condenan a los delincuentes en ese momento, les condenan a un delito de abuso sexual. 2 de ellos. Uno ejerce un voto particular, que es el que critica luego Catalá, y ejerce un voto particular donde dice que les absuelve de los cargos de abuso sexual. Solamente se le imputa, creo que fue al Prenda, se le imputa al que le llamaban Prenda, no recuerdo ya su nombre, como se le llamaba todo, como en prensa siempre salía Prenda, pues creo que se le imputaba el hecho de haberle hurtado el teléfono móvil a la joven. José Ángel Prenda. José Ángel Prenda. Pues a ese se le debe de imputar, tal vez me equivoque, pero creo que es a ese al que se le debe de imputar el hurto del teléfono móvil. Vale. Pero recuerda, 2 abuso sexual, 1 les absuelve de los cargos de abuso sexual. Claro, la denunciante en ese momento lo recurre. Fiscalía también lo recurre, y lo elevan al TSJ de Navarra, al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra estudia el caso a través de 5 magistrados. Y los 5 magistrados dicen lo siguiente. 2 de ellos determinan que había agresión sexual. 2. Lo elevan. Y los otros 3, abuso sexual. Vas cogiendo, ¿no? Sí. Han elevado, y allá hay 2 que dicen que hay agresión sexual. Nuevamente se recurre.
se recurre. Si hay 3 que dicen abuso sexual y 2 agresión sexual, ¿tienen más peso los 3? Se determinó abuso sexual, sí. Se vuelve a recurrir. Efectivamente, porque estaban condenados a abuso sexual. Se recurre, lógicamente, la familia, bueno, la denunciante, fiscalía y demás lo recurre. Y luego también había una acusación popular también. Bueno, lo recurren y entonces todo esto se eleva al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, a través de 3 magistrados, determina que hay agresión sexual. Ya los 3 coinciden. O sea, de 5, 3 coinciden en que hay agresión sexual. O sea, De 5-3, de anterior, TSJ de Navarra, 5-3 abuso y 2 agresión. y ahora al revés. Y ahora subimos al Tribunal Supremo, que lo estudian 3 magistrados, y de esos 3 magistrados, A los 3, los 3 vale. dicen agresión sexual. Ahí se ponen de acuerdo, por decirlo de alguna manera. De agresión sexual. Entonces ya, mientras tanto, la masa social en cada recurso no es abuso, es violación, no es abuso, es violación. Entonces ya cada uno que juzgue. No sé si me explico. Ya cada uno con esta explicación, que yo no voy a ser quien diga que un profesional, un magistrado se siente influenciado por. No, yo no voy a ser profesionalmente el que diga eso. Pero la gente que nos está escuchando que juzgue. Pero sí que es verdad que esa presión está ahí y que esa presión influye, quieras o no, ¿no? No debería, pero ocurre. Bueno, ocurrir solo lo saben los profesionales, los magistrados. Yo lo que solamente sé es que no me hubiera gustado estar en el pellejo de ninguno de esos magistrados. Complicado. No me hubiera gustado. No me hubiera gustado estar ahí con toda esa masa. Lo que no entiendo es ahí. por qué hay tantas dudas si hay un vídeo que se ve todo, ¿no? Porque yo creo que es objeto de interpretación. Claro, es ya lo que uno deduce a través del vídeo. Claro. Mira, una de las cosas que se decía es que había lo que se conoce como la intimidación ambiental. Por eso lo querían elevar a agresión sexual en todo momento, ¿no? Porque es la justificación del silencio de ella, ¿no? No, la intimidación ambiental sería la justificación de elevarlo a agresión sexual. Que no sea abuso a elevarlo a agresión. Y que la pena sea más contundente, lógicamente. Entonces, la intimidación ambiental. Claro, según esto, esa línea, pues si existe esa intimidación ambiental, se supone que la joven en ese momento, la interpretación de los magistrados que han interpretado que haya agresión es porque han tenido que ver algo en ese vídeo como para interpretar que ella se encuentra intimidada por ese grupo, ¿no? Y que no reacciona. Claro, si atendemos a la victimología, que es una de las, recuerda lo que te decía, ¿no? Dentro de la criminología, una de las cosas que se estudian es a la víctima. La ciencia que estudia a la víctima es la victimología. Entonces, esto está constatado. La respuesta está constatado desde la criminología, desde un punto de vista empírico. La reacción de una víctima de una agresión sexual puede ser de 2 modos. O quedarse en absoluto shock y quedarse bloqueada, absolutamente bloqueada, o hacer todo lo contrario por zafarse, por evadirse, etc. Pero ahí, lógicamente, hubiéramos visto señales de defensa, ¿no? En ellos, simplemente, en ellos, cuando se les hubiera examinado, hubieran tenido heridas, no sé, algún arañazo o algo. No había nada de esto, ¿vale? Por lo tanto, se presupone que se tuvo que quedar en shock, ¿no? Eso es para que exista esa intimidación ambiental, ojo, yo no digo que existiese o no existiese, yo digo que para que exista, la víctima se tiene que haber quedado en shock, que es lo que se decía. Claro, pero ¿cómo demuestras que ese shock viene dado por la intimidación? Eso es lo complicado, ¿no? Aunque es lo más lógico y normal del mundo, a mí no me sorprende No, que una persona actúe de esa manera. Es una reacción natural. Al final, si ella teme por su vida y cree que así es la mejor manera de salvarse... Totalmente, sí. Y de hecho es que está demostrado que una víctima de una agresión sexual, de una violación, reacciona así. Entonces, en ese sentido, nada que decir, pero sí, es que el problema no es
valorar eso. El problema es la confusión que debe de existir entre 3 magistrados o entre 5 magistrados como para determinar que unos determinan que ha habido agresión y otros que determinan que ha habido abuso. Por lo tanto, yo interpreto, cuando yo veo esa noticia, cuando yo lo analizo desde fuera, digo, pues entonces es que unos en el vídeo están interpretando que sufrió ese shock por esa intimidación ambiental, o por el contrario, nos estamos encontrando con que no hubo intimidación, hubo ausencia de intimidación, hubo abuso, ¿vale? Hubo solamente ausencia de consentimiento, ¿vale? Claro, pero ¿tú crees que ese silencio podría haber confundido a los agresores como para deducir que quizá lo que estaban haciendo no era tan malo? Es que yo no sé hasta qué punto eso es creíble. Porque yo creo que se percibe, ¿no?, cuando una persona está a gusto y cuando una persona no está a gusto. Claro, es que ¿sabes lo que ocurre? Que esto es muy difícil de juzgar. La única forma de percibirlo es pues, valorando y viendo esos vídeos. Es que no queda otra forma. Yeah. Es que sería muy difícil juzgar. Claro que se puede llegar a percibir, pero luego ya depende de la interpretación de cada uno. Y todo eso es muy subjetivo. Tú puedes percibir que una persona está a gusto en un determinado momento por su comunicación no verbal, y yo por esa comunicación no verbal pues puedo percibir todo lo contrario. Si tú eres lego en la materia y yo soy experto en la materia, por ejemplo, pues yo a lo mejor acierto más, ¿no?, en su comunicación no verbal. Pero en un ambiente así, donde pues eso, hay palabras subidas de tono, que si hago esto no lo hago, que si... Pues al final todo queda a interpretación de cada uno, ¿sabes? Es un tema complejo, ¿eh? Es muy complejo. Sí. Mira, otra pregunta que tengo apuntada, ¿sí?, me parece también que... Porque claro, ahí, como en el caso de Dani Alves, que hablaremos posteriormente, se hace mucho hincapié a que la víctima o la denunciante entre al lugar de manera voluntaria. O sea, ¿crees que alguien entre de manera voluntaria a un sitio elimina cualquier responsabilidad posterior? No, por supuesto. Yo, mira, lo único bueno que me agrada de todo este famoso meeting de la ley del solo sí es sí y de todo lo que promulga, por ejemplo, Irene Montero y compañía, lo único bueno es que el no es no. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el hecho de que tú voluntariamente entres en un lugar no da derecho a nadie a que si dices no, nadie continúe, ¿vale? El problema está en esa interpretación de si se ha dicho o no con contundencia, no se ha dicho, mi actitud, mi comunicación no verbal está invitando a que puedas continuar con el acto o no está invitando. Ese es el problema, es una cuestión de interpretación. Y luego tenemos que valorar lo que se considera los factores victimógenos, ¿vale? ¿Qué es un factor victimógeno? Un factor victimógeno es aquel en el que determinados elementos de tus características te hacen ser vulnerable o te convierten en alguien con mayor capacidad para ser víctima de un determinado delito, el que sea. Te pongo un ejemplo. Si yo voy con un collar de oro por una zona deprimida de una ciudad, yo qué sé, por el Raval en Barcelona, por la Cañada Real Galiana en Madrid, en las 3.000 viviendas, donde... Sin desmerecer a nadie, simplemente es porque los índices de criminalidad son más altos, ya está, es así, son datos. Entonces, si yo voy con un collar de oro donde los robos violentos tienen un alto índice, o sea, son más probables que ocurran, evidentemente en mí existe el factor victimógeno de que mis circunstancias, mis características físicas en ese momento se convierten en un factor victimógeno, hacen que sea más probable que a mí me atraquen que a lo mejor si vas tú al lado que no llevas el collar de oro. ¿Vale? Es así. Lo pongo incluso más ilustrativo aún así. Si tenemos un agresor motivado, un depredador sexual por la noche, y con el tema de Diana Quer, por ejemplo, y en ese momento no pasa Diana Quer, morena, guapa, alta, etcétera, y paso yo en ese momento, pero el agresor motivado es el chicle, el factor victimógeno en ese momento es simplemente el hecho de que
ella sea mujer, por ejemplo, ¿vale? Yo soy un hombre. Por el hecho de ser mujer, ella ya tiene más capacidad de ser víctima de ese potencial delito, ¿no? De esa agresión sexual. Si encima ya en el caso de Diana Quer cumple con el prototipo pues ya está. En el caso de Diana Quer, el factor victimógeno de que sea morena, guapa, delgada, que cumpla el prototipo, también es otro factor, ¿me entiendes, no? Sí, entonces, si todo esto lo trasladamos al tema de la manada, que tú estés rodeada de, por ejemplo, de 5 hombres, donde en un ambiente festivo, en un ambiente donde, pues, no digo que lo hayan hecho o no, pero hay en general, drogas, alcohol, consumo, lo que sea, hay un ambiente festivo donde hay palabras subidas de tono, etcétera, ¿vale? El hecho de estar dentro de una manada de lobos te hace capaz de sufrir la agresión de una manada de lobos. Ojo, con esto no quiero decir que ella sea la culpable de haber sido agredida sexualmente, porque es lo que finalmente se le ha condenado, ¿no? Se les ha condenado. No estoy queriendo decir eso, faltaría más. Porque o el no es no, o si no quiero, no quiero, eso está claro. Pero que es un factor victimógeno en ese momento, que tú estés rodeada de 5 hombres en ese momento, con esos momentos en los que hay cosas subidas de tono. ¿Lo dices porque ya se les veía las intenciones? No es que se les veía, es que hay comentarios ya de la noche de los WhatsApps. Claro. Hoy a ver pero digo en el propio momento. Ahí debe haber algún comentario donde ella dice que si puedo con uno o con todos o cosas así, ¿no? Hay comentarios entre ellos en un ambiente de sorna. Ojo, con esto insisto, no estoy diciendo que eso dé derecho a nadie a agredir sexualmente a nadie. Por supuesto, faltaría más. Pero puede hacer que se equivoque. Es un factor victimógeno, solo digo eso, que es un factor victimógeno, que en ese momento ella esté rodeada de 5 energúmenos, porque luego si quieres te doy mi opinión personal y humana de estas personas, que ella esté rodeada de 5 energúmenos no te da derecho a ser violada, ni mucho menos, o agredida sexualmente, eso es evidente. Pero que te convierte en una potencial víctima de, por supuesto que sí. Igual que ella tiene más capacidad de ser agredida sexualmente que otra chica que pase por delante en la acera de enfrente porque, yo qué sé, va con sus amigos, no va sola, lo que sea. ¿Y por qué estaba sola ella? Pues no te sé decir, pero eso es otro factor victimógeno a lo mejor. Si para ellos ella hubiera sido un objetivo, ¿vale? Eso es un factor victimógeno, el hecho de estar solo. Por eso digo que no lo estoy criticando, que los haters no me vuelan y estoy diciendo que ella sea culpable de que 5 energúmenos la hagan eso es evidente. Pero que hay factores victimógenos que existían en ese momento, pues también es evidente. Yo lo que no sabía era esos comentarios de ella que habían... Sí, se cruzaron unos comentarios ahí, sí. ¿Cómo justifican ellos el haberse metido ahí? ¿Para qué? O sea, ¿era algo que ya se había planeado horas antes o minutos antes y entraban ahí o simplemente... No. Ellos ya se cruzaron unos WhatsApps en un grupo que debían de tener diciendo, en Pamplona la vamos a liar. Que la vamos a liar, no sé a lo que se referirían, pero ahí volvemos al espacio de oportunidad, la víctima idónea, ¿no? Quiero decir, chica sola, me acerco, tal, ligo. Yo creo que al final son un cúmulo de circunstancias, ahí aparece lo que es la criminodinamia, ¿no? Que es la interacción entre la que fue víctima, la víctima y luego... los agresores sexuales. Entonces se van dando una serie de circunstancias que se van desencadenando una en otra, que al final acaban en un portal cometiendo una agresión sexual juzgada, ¿vale? Porque cuando se habla en el juicio de el por qué entran a ese portal, ¿qué es lo que se dice desde ambas partes? Deben de decir que entran a fumar un porro, un canuto, algo así. Deben de decir eso. O que van a fumar, sí. No tenían plan, no había un plan de ir allí a... Decían también que si primero intentaron entrar en un hotel, pero no entraron en el hotel y luego ya... no sé, algo de eso hay. Pero bueno, es que creo que sinceramente, puede ser hasta irrelevante eso ya. ¿Sabes? O sea, al final yo creo que todo se debe delimitar y gracias
a que existía ese vídeo, ¿vale? No sé hasta qué punto, ¿no? Porque si a la víctima le pilla de imprevisto y tal, y no sabía a lo que iban y casualidad estaba con ellos y de repente se ve envuelta en una situación donde no sabe cómo reaccionar, es una cosa, y otra cosa es que... sí, estoy de acuerdo, lleva razón. Hacía una hora pues se habló de, venga, vamos a un sitio más íntimo, tal, todos, tal, no sé qué, a hacer cosas... Sí, lleva razón, pero lo que quería decir realmente es que, o sea, lo corrijo en el sentido de que irrelevante para lo que verdaderamente al final se ha tenido en cuenta, que son los famosos vídeos, a eso me refería, ¿sabes? Que yo creo que la clave de todo este asunto es cómo interpretamos eso que hay ahí. Pero evidentemente eso que dices tiene todo el sentido del mundo, por supuesto. Si hay una predisposición previa, hay una premeditación o no, cogemos a alguien al azar o no, nos la hemos encontrado, etcétera. Sí, todos los momentos previos tienen que ver. Pero ya te digo que lo determinante de este caso es el vídeo, a eso es a lo que me refería. O los vídeos. ¿Ella cómo define la situación? O sea, ¿cómo cuenta a la víctima que ocurre todo? Es que ahí no te sé, no lo recuerdo ya, no lo recuerdo. Es que ha pasado tiempo. 2016. Claro, tú me estás preguntando cosas que yo intento recordar. 10 años y parece que ha sido hace nada. Ha pasado tiempo. La verdad que no lo recuerdo eso ella como lo define. Lo que sí que recuerdo y tengo claro que es que en ningún momento existe acreditado, porque eso se escucharía, no existe en ningún momento ningún comentario del tipo vale ya, parar, no quiero más, no es no, como estamos diciendo, o sea, algo que incite a pensar en ese no es no. Eso no existe, porque no lo acreditan los vídeos. Yeah. Eso no existe, ¿vale? Y eso puede dar pie a dos interpretaciones totalmente opuestas, ¿no? O que por miedo, por nerviosismo, tal, no diga nada, o que todo lo contrario, ¿no? Claro. Sí. Es que es eso. Ahí es lo que tú decías, ponerse a ver el vídeo y hacer una interpretación de cómo se ve a cada persona y valorarlo ahí, ¿no? Sí. A ver, luego también es que lo que está claro, que tampoco ayudó en su momento, es que toda esa masa social generando esa presión no ayuda. O sea, eso no es sano, no es bueno para que un juez simplemente trabaje. Luego, pues, él ya considerará si se siente o no influenciado, pero eso no es sano. Como te decía, a mí no me hubiera gustado estar en su pellejo. O sea, me parece algo increíble. Pero bueno, tampoco es un tema que... Yo creo que es un tema que ya... También se ha hablado mucho de él también. Si no hubiera habido los vídeos... Si no hubiera habido los vídeos, pues... Según estaba la situación... Bueno, fíjate, si no hubiera los vídeos, te lo voy a reformular mejor. Si eso ocurre ahora sin haber los vídeos... Porque... agresión sexual segura. Es una opinión personal, no me cabe duda. Porque claro, a mí algo que me choca, ¿para qué ganaban ellos grabando toda la situación? Te quiero decir, ¿por qué? Bueno, yo creo que formaba parte un poco de su forma de operar cuando estaba en ese ambiente festivo. Ese que les daba, ¿no? Claro, es que es lo que te decía. Vamos a ver. El Código Penal juzga la responsabilidad penal y existe una serie de delitos tipificados que te dicen y te indican si has cometido un delito contra la libertad sexual o no, ¿vale? Pero el Código Penal no te dice, no juzga si eres un sinvergüenza, un inmoral, una persona sin principios y sin valores. Que probablemente estos chicos, desde mi punto de vista, y aquí volvemos ya a la opinión más humana, lo fueran. A mí me parecen unos auténticos sinvergüenzas, pero no por todo lo que pueda o no ocurrir ahí, sino por cómo tratan a las mujeres en sus comentarios, claro. Sí. O sea, son personas con una serie de comentarios que te permiten pensar qué tipo de principios y valores tienes tú, chico, para hablar así como hablas de las mujeres. Claro, es que eso también influye. O sea, claro. Al final, los comentarios esos denigrando a la mujer también hacen pensar que... Hombre, te sirven para ir perfilando. Eso es. Vas perfilando al agresor. Exactamente. Y entra dentro de las posibilidades, por supuesto. Hombre, no deja de ser un indicio más. Todos los comentarios que hice no deja de ser más material que lógicamente en ese momento pues la investigación policial la tuvo en cuenta, lógicamente. Pero es lo que te digo, es que el Código Penal no te juzga por ser un
que también hay que separarlo. Yo puedo tener mi opinión visceral, humana y efervescente incluso, ¿no? Y empatizar con toda esa masa social y decir, estos son unos sinvergüenzas, pero ¿cómo se puede tratar así a las mujeres? Pero esos comentarios, lo que hicieron a la chica de Pozo Blanco, creo que era, ¿no? Que hay un vídeo, pues cuando ella estaba, no sé si o drogada o borracha, lo que sea, que decían que si le habían podido suministrar burundanga o no, pero luego no se determinó a través del análisis toxicológico que pudiera haber sido drogada o no. Bueno, da igual, en cualquier caso, ellos tienen un comportamiento deleznable, o sea, se ponen a tocarla ahí en el asiento de atrás del coche. Son gente sin pues hombre, desde mi punto de vista está repugnante, eso resulta repugnante. Sí, muy guarro todo, muy... Claro, muy... ¿qué forma de tratar a las mujeres es esa? Pero ahora vamos al prisma profesional. Pero es que el Código Penal no te enjuicia, no te tipifica ningún delito en el que se diga que por ser un sinvergüenza, un inmoral, te van a caer de 5 a 10 años de prisión. Es que no lo pone eso. Entonces, claro, debemos de separar las cosas. ¿Por qué se pasa? O sea, porque en los primeros juicios, ¿no? En el primer juicio se saca una conclusión, se da un veredicto totalmente contrario al que se da en el juicio final, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que te digo, todo gira en la interpretación. Es que no queda otra. ¿Cómo es posible que viendo el mismo vídeo, bueno, a ver, es que yo hay cada uno, pero supuestamente habiendo estudiado lo mismo, teniendo la misma experiencia, que unos opinen totalmente lo contrario que los otros? O sea, a ver, nuestro sistema jurídico ofrece por esencia, por derecho, la posibilidad de recurrir y que en otra instancia se estudie tu caso, ¿vale? Igual ha habido algo que se añadió para esa decisión final. En principio no. O sea, eran prácticamente las mismas pruebas, los mismos vídeos. Vamos, que me disculpen si se me escapa algo, pero en principio no. Es que yo sepa, no. Vamos, simplemente es una elevación gradual de la gravedad del caso. Es que, claro, entonces, ¿hasta qué punto...? Bueno, no, es que lo es todo, al final, la interpretación de cada uno de los jueces. O sea, es posible, ¿no?, que con los mismos hechos y con las mismas pruebas, dos jueces tengan opiniones contrarias. Sí. Es posible, claro que es posible. De hecho, ya te digo, en la audiencia provincial, dos de los magistrados indican que hubo abuso. El tercero les llega hasta absolver. De los cargos de abuso sexual. Entonces, claro que es susceptible de interpretación. Para eso existen los jueces, ¿no? Tú eres un abogado, yo soy otro abogado y ahí está el fiscal. Vamos a batallar entre los tres, pero luego ya su señoría es el que dirimirá y dirá por dónde van los tiros, ¿no? En un argot más coloquial. Pero entonces eso no es objetivo, ¿no? Bueno, es que muchas veces su señoría le toca tomar decisiones que a veces pueden tener cierta parte subjetiva, aunque siempre, lógicamente, se van a tratar de basar en hechos probados. Pero luego tenemos la famosa presunción de inocencia. Entonces, si los hechos no son lo suficientemente contundentes como para meter a alguien en prisión, pese a que su señoría en el más profundo de sus adentros tenga claro que tú eres culpable de algo, pero lo siento mucho, no ha habido nada que lo demuestre con claridad. Entonces es lo que se dice. Es mejor un inocente... es lo que se dice, ¿no? Es mejor un inocente... es mejor joder, no me sale ahora mismo. Un culpable en la calle que no un inocente en prisión. Es lo que se dice. Siempre es mejor así, presunción de inocencia. Vale. ¿Crees que ahora... con la ley de... Bueno, es que ahora ¿qué hay? ¿La ley de sí el sí o de no es no? Se dice la ley del solo sí es sí, es lo que se dice. ¿Crees que con esta ley se hubiera podido evitar? ¿El hecho en sí? No, se pero, podría ver como... Bueno, las dudas... las dudas, desde un punto de vista... condena. Hombre, hubiera sido más sencillo, eso sí, hubiera sido agresión sexual, porque ahora todo se ha unificado. ¿Y más justo?
Pues tal vez no, porque una de las cosas que ha ocurrido, ¿vale? Bueno, habría que analizarlo ya desde un punto de vista más jurídico. Aquí un jurista te podría responder mejor que yo, pero una de las cosas que ha ocurrido con la ley del solo sí es sí es que determinados delitos que eran más débiles se han incrementado, ¿vale? Se han convertido en algo más graves, pero es que algunos graves se han abaratado. Por lo tanto, si verdaderamente ahí, con total rotundidad, y todo el mundo hubiera tenido claro que ahí hubiera habido una agresión sexual, tal vez la condena no hubiera sido tan contundente, ¿no?, como con la ley anterior. Entonces, es así. ¿Crees que de alguna manera los agresores, los condenados, siguen creyendo que lo que hicieron no fue una agresión sexual? Pues sería interesante entrevistarse con ellos y analizar, simplemente por estudiar, como digo muchas veces, me encantaría entrevistar pues por ejemplo, a José Enrique Abuin el Chicle, simplemente sin banalizar con el asunto, ¿Se puede agredir pero a estudiar el asunto desde un punto de vista criminológico, me encantaría. ¿Se puede agredir a alguien sexualmente inconscientemente? ¿Cómo? O sea, ¿Se puede? puede haber una agresión sexual que no, o sea, que no, en la que no se haga de manera consciente, te quiero decir, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues en este caso, como la víctima estaba en silencio, que no perciba el agresor que está haciendo mal. Es que, mira, una de las... Yo creo que eso se nota. Se percibe. Y luego, mira, una de las cosas que se valora en derecho es el dolo, la intencionalidad que tú tienes. Yo creo que eso es básico, valorar el dolo, la intencionalidad de ellos. Yo creo, evidentemente, lo que está claro es que ellos querían participar en esa actividad sexual y bueno, pues a gran escala entre los 5, ¿no? Porque además así se declara, ¿no? Que creo que hay uno que participa con menor intensidad o que no llega a participar, pero vamos, 4 de ellos con seguridad participan de forma activa. Y tiene, o sea, al final, estar presente ahí, hagas o no hagas... Mínimo te hace cómplice de, eso es evidente. Pasamos no sé si hay algo que añadir, algo que te gustaría comentar. Bueno, no, tampoco. Yo creo que lo más relevante es eso, ¿no? Esas dudas en la interpretación de algo que fue tan fundamental como los vídeos, ¿no? Caso de Dani Alves. De la acusación a la absolución, aunque no es firme, ¿no? Hemos hablado antes. Sí, eso es. A ver, aquí... Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? A lo mismo, sí. Esta vez el caso contrario, o sea, primero, antes se absuelve, luego se condena, y en este caso se condena y luego se absuelve. Y incluso si te fijas en el foco social que comentábamos al principio con lo de la manada, volvemos a lo mismo. O sea, volvimos a los mismos errores, es que no aprendemos. O sea, la otra vez, Catalá salió diciendo que si tenía un problema singular, el que hizo el voto particular de la audiencia provincial de Navarra, ¿no? Por haberles absuelto de abuso sexual a los integrantes de la manada. Vale. Ahora sale la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, creo que se llama María Jesús Montero, sí, y sale, es que la verdad que es que no sé ni cómo se llaman, de verdad, porque yo es que el nivel político de este país cada día lo detesto más. Y sale, lo que sí que tengo claro es lo que ha dicho, que si era una vergüenza que el TSJ de Cataluña, en este caso con el tema de Dani Alves, que es una vergüenza que le hayan absuelto. Pero chica, ¿se te está olvidando la separación de poderes de nuevo? ¿Volvemos a cometer el error que pasó con Catalá de nuevo? No aprendemos. Y lo mismo, y la sociedad de nuevo, con lo de Dani Alves. Es verdad que desde mi punto de vista hemos aprendido un poquito en ese sentido y parece que esa intensidad, esas corrientes también políticas o pseudopolíticas que abanderan a veces ese feminismo tan visceral, parece que lo hemos abandonado un poco, y en el caso de Dani Alves no ha ocurrido como con lo de la manada, que salió toda la gente, ¿no? Hombre, no ha ocurrido, pero sí ha ocurrido algo. Que ha salido... No, creo que ha habido menos intensidad. Ahora mismo el nombre de la diputada del PSOE que salía diciendo que
que es una vergüenza que se ponga por delante la presunción de inocencia por delante de la declaración de una denunciante, que se la han comido. Claro, pero es ha que salido pidiendo disculpas y tal, y se la ha comido todo el mundo. Pero es esta, ¿no? María Jesús Montero, la Sí, es vicepresidenta del gobierno. Sí. Es que es alucinante. Sí, que se me ha ido. Porque luego piden perdón, pero fíjate lo que veo yo en los políticos. Es que les atrapa tanto su personaje, porque es para ver el vídeo cuando ella está diciendo que es una vergüenza que la hayan absuelto tal. Es para ver el vídeo. Es que está totalmente metida en el papel, emocionada. Es que llega a un punto que no sabe ni lo que dicen. Ya. Es que se les absorben sus personajes. ¿Y crees que... Es alucinante. ¿Qué necesidad hay de hacer declaraciones así? ¿Crees que por el voto fácil? Evidentemente, yo lo tengo clarísimo, vamos, o sea, evidentemente si tú tienes una masa que apoya tu corriente política, que eso gusta, pues evidentemente pues vamos a soltar cosas que a la gente le gusta oír. En el caso de la denunciante, en este caso concreto con Dani Alves, cambia de discurso 3 veces, ¿no? ¿Qué justificaciones se pueden aceptar para cambiar de discurso 3 veces? O sea, miedo, nervios o directamente no es factible, no es compatible. Bueno, aquí la verdad que es un caso en cuanto a las declaraciones que se me escapan, no he estado muy atento en ese caso, pero es verdad, a mí hay cosas que me llaman la atención del principio, del principio de la respuesta que tuvo la denunciante en ese momento, por lo menos en primera instancia, ¿no? Que su comportamiento fue el de decir: yo no quiero ninguna indemnización de Dani Alves, ¿no? Es decir, que parece que eso invitó a pensar. Parece que ella no persigue ninguna responsabilidad civil, ningún dinero, ningún acuerdo, ningún objetivo económico. Entonces, bueno, eso lógicamente... Te ayuda a pensar que... Hombre, sí, ¿no? Puede ayudar. O puede ser una estrategia de... También. Sí. Pero bueno, yo creo que todo el mundo, en primera instancia, desde nuestro sentido común... Sí, yo también lo pensaría, ¿eh? Sí, oye, me siento verdaderamente vejada, verdaderamente maltratada por esta persona. Yo no quiero dinero, quiero justicia, punto. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que te podría decir al respecto de sus declaraciones. Pero sí que es verdad que, corrígeme si me equivoco, yo tengo entendido como que días antes del juicio o de no sé qué declaración, no entiendo muy bien cómo va, sí que se retrató y dijo que sí, que iba a aceptar indemnización. Sí, después, sí, efectivamente. Por eso te digo, en segunda instancia, por llamarlo instancia, en ese segundo momento parece que sí que cambió la estrategia, ¿no? Podemos decir. Que eso es otro de los motivos de contradicción y por lo que se pone en duda la palabra de ella, ¿no? Pero sí que es verdad que la seguridad del Sutton de Barcelona, desde el minuto 1 activaron el protocolo ya, la seguridad. La verdad que todo el mundo ha elogiado eso, ¿no? La seguridad, los porteros de allí, los auxiliares de seguridad, que activaron el protocolo, porque lo que sí que decían es que su exposición física, sus gesticulaciones, el estado en el que estaba ella, invitaba a pensar que verdaderamente había sido agredida, ¿vale? Sexualmente. Entonces, eso también jugó a su favor para que rápidamente, pues, en ese momento, pues, se activara todo el procedimiento contra Dani Alves, se le metiera en prisión provisional, etcétera. ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre garantizar los derechos del acusado y brindar protección y justicia a la víctima? ¿Dónde se encuentra el equilibrio? Buena pregunta. El equilibrio, yo creo que debería de estar al menos en respetar los derechos, o sea, los derechos fundamentales, o las bases fundamentales, los principios fundamentales, perdón, de nuestro derecho. Y uno de ellos es la presunción de inocencia, por ejemplo. Y otro es también tratar de proteger a la posible víctima de. Entonces yo creo que es compatible que tú establezcas ciertas medidas provisionales o medidas cautelares, mejor dicho, que protejan la integridad de la víctima, como en un momento determinado pues puede ser una orden de alejamiento, por ejemplo,
Pero a la vez creo que no es incompatible con que mantengas la presunción de inocencia de un denunciado en ese momento, de un investigado, porque es que es investigado, es que muchas veces la gente se confunde con esto. Muchas veces la gente ya directamente... Agresor. Es agresor, sí, igual que a la otra la convierten en víctima desde el minuto 1, a él, a Dani Alves, automáticamente le convierten en el agresor. Y es un investigado, luego será imputado y luego ya sí eso condenado. Pero y encima eso es una reacción social que no promueve la presunción de inocencia. Evidentemente. Por lo tanto, yo creo que sí que se puede encontrar un equilibrio y nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema jurídico permite encontrar ese equilibrio. También ha afectado todo, al final, que sea una persona famosa, que sea un personaje público, todo lo mediático que ha sido, ha influido en el caso, ¿no? ¿Crees que le ha beneficiado ser una persona famosa o le ha perjudicado? Para mí le ha perjudicado, evidentemente. En el caso de Dani Alves le ha perjudicado, y sobre todo desde ese prisma social, porque evidentemente si no es quien es, si no es Dani Alves, los políticos de turno no lo hubieran utilizado para abanderarse de esos discursos de protección extrema hacia la denunciante, ¿no? Entonces, claro que le ha perjudicado. Y luego ya veremos si ha condicionado o no las decisiones judiciales. De momento, lo curioso, ¿ves?, en comparativa con el tema de la manada, es que el TSJ de Cataluña le ha absuelto. ¿Vale? Le ha absuelto. Sin embargo, en el tema de la manada había una elevación gradual de la gravedad del caso, si te das cuenta. Y en este caso, de momento, le han absuelto. ¿Qué conclusión sacas tú de ahí? ¿Por qué ese cambio de decisión? Bueno, porque ellos, según dicen, según aprecian, existen unas evidentes contradicciones en la versión de la denunciante que hacen que se le absuelva, que se le lleve a absolver a Dani Alves. Pero, perdona que te vuelva a repetir la pregunta, pero ¿esas contradicciones se pueden justificar de alguna manera? ¿O simplemente si tú tienes contradicciones en tu discurso ya no es válido? Bueno, evidentemente todo lo que sean contradicciones se tiene en cuenta. Recuerda lo de, volvemos al principio del podcast, Miguel Ricard, 7 declaraciones en el tema de Alcácer. Evidentemente todo eso se tiene en cuenta, ¿vale? De hecho, lo que se dice es que la primera declaración normalmente suele ser la más fiable, porque es en la que el interviniente, al nivel que sea víctima, agresor, o sea, víctima, delincuente, al nivel que sea, tú tienes la información más cercana, más caliente. No te da tiempo a establecer estrategias con tu abogado. Yeah. Si tienes la suerte en ese momento de la investigación policial de poderle sacar la declaración, pues perfecto, ¿sabes? Entonces, claro que se tiene en cuenta las declaraciones, es algo fundamental. O sea, sí, yo no estoy diciendo que esta joven no sea víctima de y que el otro haya sido el agresor de, yo no lo estoy diciendo, pero evidentemente, si yo digo una cosa, que si tú tienes claras las cosas, lo digo por los dos, tanto por la víctima como por Dani Alves. Si tú tienes claras las cosas, no cambias de versiones. Claro. Y lo han hecho los dos. Porque Dani Alves también lo ha hecho. Y claro, ¿y por qué tiene más peso? Decía que si era por proteger la infidelidad que estaba cometiendo hacia su mujer, ¿no? En cualquier caso, vamos, yo tengo claro que no es ninguna buena estrategia, ni por parte de una denunciante ni de un denunciado, cambiar de versión. Ya. Evidentemente. Todo eso va a jugar en tu contra. Vale. Y algo que te quiero preguntar, sabemos que no es sentencia firme, pero bueno, de momento se le ha absuelto, ¿no? Una persona, en casos así en las que después de ser condenado, cumplir X tiempo en prisión, se le absuelve, la reparación del daño, o sea, te quiero decir, si se termina por confirmar 100% que es inocente, claro, la reputación de este hombre está por los suelos, probablemente no volverá a jugar al fútbol. ¿Qué pasa con las denuncias falsas? Bueno, pues volvemos al caso de Dolores Vázquez. Dolores Vázquez, en el tema de Rocío Maníkov, estuvo 1 año y medio en prisión acusada por un crimen que nunca cometió. A día de hoy todavía no se le ha resarcido económicamente.
En el caso de Dani Alves, si se le resarce económicamente, el dinero pues va a salir de todos nosotros. Es así, que esa es la crítica que está habiendo, ¿no? Pero al final sale de las instituciones y de los impuestos que pagamos todos. O sea, nadie recupera esa... O sea, ni el tiempo perdido, ni la reputación, ni los posibles contratos que tendrías de patrocinio, fútbol, lo que sea, ¿no? Evidentemente, hombre, yo ahí, si soy una marca profesional, una marca tipo Nike o lo que sea, oye, a mí no me va a interesar tener a alguien que ha sido acusado en un momento determinado, aunque ahora haya sido absuelto y demás. Pues probablemente de primeras no me va a gustar, no me va a atraer tener a un perfil de futbolista así o exfutbolista, no me va a atraer. Entonces, claro, ese daño reputacional, pues en este caso, pues sus abogados, su abogada, creo que tiene una abogada ahora, pues tendrá que estudiar qué daños y perjuicios le ha provocado todo esto. ¿Tiene que asumir alguna responsabilidad? O sea, las personas que en su día o alguna vez han denunciado falsamente a alguien, ¿crees que deberían asumir cierta responsabilidad? ¿Se las debería de condenar? Evidentemente, yo además considero... ¿Y ocurre? Eso es otra cosa, ¿no? Yo además considero que lo debería de perseguir directamente, que se debería de perseguir, pero verdaderamente de oficio, ¿no? Otra cosa es que ocurra, que verdaderamente a la hora de la verdad no ocurre, ¿no? Es que si te pones a pensar, las verdaderas víctimas de que haya denuncias falsas son las propias víctimas que lo sufren. Lógicamente. Porque aunque sea una de cada X o aunque sean 3 de cada X, o sea, al final sí. Eso al final sale a la luz y hace que la próxima víctima que sufra agresión sexual Eso es. puedas llegar a dudarlo, ¿no? Porque como ha ocurrido ya, pues claro, puede volver a pasar, ¿no? Eso es. Pero que también se entienda que no estamos en este caso, como estamos hablando de la víctima, que estamos diciendo que vaya a ser así, ¿no? Es decir, que Dani Alves no haya sido el acusado de que... No, estamos hablando fuera ya del caso de Dani Alves. Claro, o sea, de hecho, en el tema de Dani Alves ahora se va a recurrir, se elevará al Tribunal Supremo y veremos en qué queda, todo. Que lo mismo le condenan, ¿no? ¿Crees que fue un juicio justo el de Dani Alves? Otra vez entrando en el tema, ¿o ya estaba condenado socialmente? Yo creo, es lo que te comentaba con muchos otros temas que hemos ya hablado, es que no ayuda, la presión social no ayuda. Yo creo que socialmente es evidente que estaba condenado por la sociedad, luego hay que valorar si eso influencia o no en los magistrados que lo estén trabajando, ¿no? Que lo estén estudiando. No debería de influenciar. En el caso de, como te decía, a diferencia de lo de la manada, en este caso, pues hay una diferencia importante. El TSJ no ha elevado el grado de gravedad, ¿no? En este caso, el TSJ lo que ha hecho es absolverle, ¿vale? Por lo tanto, hay que confiar en que tenemos buenos jueces, buenos magistrados, que todo funciona correctamente, y hay que confiar en eso, porque es que si no, al final todo también se basa un poco en la fe, en confiar que las cosas las intentamos hacer bien, e intentar cambiar lo que evidentemente se sabe que no se hace bien, ¿vale? Y ahora que hablamos de que se le ha absuelto, etcétera, otra pregunta que se me ocurre importante, ¿tú crees que realmente la absolución demuestra que no ha habido agresión o demuestra que no se ha podido probar? Totalmente. Tú mismo con la propia pregunta te has ido respondiendo. Esa es la clave. O sea, muchas veces nos creemos que porque se absuelva a alguien es inocente no lo ha cometido. No, perdona. Muchas veces se absuelve a alguien porque no se ha podido probar, y precisamente por esa presunción de inocencia, si tú no tienes elementos probatorios, no tienes carga probatoria lo suficientemente contundente como para condenar a alguien, y encima existe una duda razonable, imagínate, de que esa persona sea mínimamente inocente, a la calle. Lo que decíamos antes, yo no puedo tener a un inocente en prisión. Prefiero tener a un culpable en la calle que no a un inocente en prisión. Y de igual manera te quiero preguntar sobre qué importancia o qué valor tiene
la declaración de una víctima que no puede probar los hechos que ha sufrido. O sea, te quiero decir, no sé si me he explicado. O sea, sí. Una víctima que ha sufrido o que dice haber sufrido X agresión y no puede probarlo, los jueces, ¿qué importancia le dan a esa frente a, pues, en la investigación, vamos? Bueno, en la instrucción, ¿no? Sí. Evidentemente, se va a tener en cuenta todo lo que diga la víctima. Lógicamente es la parte neutral de de un tema de agresión sexual, ¿no? Pero se tiene que tener en cuenta, al igual que otros elementos, ni más ni menos, también se tiene que tener en cuenta la versión del acusado, ¿no? En ese momento, del investigado. O sea, ¿tienen el mismo valor judicialmente? Deberían de tenerlo, claro que sí. Vale. Claro que sí, lo deben de tener. Y luego ya hay que reforzar esa declaración ya con pruebas, que claro, es la manera... Tú ten en cuenta, además, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tú tienes que demostrar que yo soy el agresor de... Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, por lo tanto, la testifical se debe de tratar por igual, ¿vale? Y realmente menos mal, ¿no? Porque, o sea... Evidentemente, menos mal. Si no... Yo he terminado con todas las preguntas que tenía acerca de estos casos. Sé que al final un juicio de estas características, lo que hemos dicho antes, da lugar a 1000 tipos de interpretaciones. Cada persona, ¿no? con unas mismas pruebas, unos mismos vídeos, interpreta diferente. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro lo que queríamos matizar, ¿no? No sé si hay algo que... Bueno, yo sí que tengo que decir que aunque durante el podcast se me haya escuchado dar algún palito, ¿no? Y tal, pero... Como profesional. Como profesional, efectivamente, pero que es un trabajo muy difícil, ¿no? Ya que estamos hablando de jueces, de magistrados, es un trabajo muy difícil. Tener la potestad de mandar a alguien a prisión durante 15, 20 años... o 5, los que sean, o 1, es un año de tu vida, es lo que hablábamos del tema de Dani Alves, es un año de tu vida, un año en el que vas a estar recluido en un lugar sin libertad, por mucho que se nos venda, ¿vale? Porque se nos vende. Es que las cárceles españolas no tienen nada que ver con las de Tailandia, por ejemplo, con el tema de Daniel Sancho, que por cierto es un tema muy interesante, podríamos haberle tocado también. Con el tema, claro, evidentemente... Oye, lo tocamos, ¿eh? Lo tocamos. Yo ya que estás aquí, te exprimo, vamos. En el tema de las cárceles, como te decía, vamos a ver, evidentemente las cárceles españolas no son como las de Tailandia. Y evidentemente que a mí me parece también lamentable que en las cárceles, pues oye, a veces haya piscinas, haya bibliotecas, gimnasios, hay unas cosas... Bueno, biblioteca tiene que haber, ¿vale? Pero gimnasios que yo he visto, yo he estado en cárceles dentro, he estado dentro y he visto cómo son. He estado en 3 cárceles, en 3 prisiones diferentes. He visto cómo son por dentro. Y de verdad, yo he llegado a ver máquinas de gimnasio que yo he estado en gimnasios que no las tenían. O sea, de verdad. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que no se le debe de cuidar a los presos? Por supuesto que no, que se les debe de cuidar, sí. Pero es que ¿qué cárceles tenemos también? Sí, yo he oído que hay gente con pocos recursos que prefiere estar en la cárcel porque tiene techo, comida... No sé si será verdad. Claro, bueno. Pero... Es lo que quería decir, que independientemente de que tengamos cárceles y de que nuestras prisiones no sean tan duras como las de Tailandia, por ejemplo, estar privado de libertad durante 1 año y medio, por ejemplo, es muy duro. Es que es muy duro, con unos horarios muy marcados que no te permitan simplemente salir a la hora que te dé la gana a ti, un ratito por la noche al parque. Eso ya simplemente es muy duro. Y eso daña mucho en la mente. Y si encima has sido inocente, como lo de Dolores Vázquez, o sí, en el caso, imagínate, de Dani Alves, que no digo que lo sea o que no, pero imagínate que al final todo esto se reduce a que haya sido inocente. Pues es muy duro. ¿Cómo resarces eso económicamente? Si es que no hay precio. Para mí no hay precio. No lo hay. No lo hay. Por mucho que la cárcel sea mucho mejor que la de Tailandia, no hay precio. Entonces, dejar claro que al final es un trabajo temas difícil tan delicados y tan que siempre puede haber pues
la posibilidad de que no se tome la decisión correcta, aunque siempre se intenta... Sí. Yo siempre lo digo, hacerlo de la mejor manera, ¿no? Yo no sería juez, o sea, no sería un trabajo que me llamara la atención porque no me gustaría tener la potestad de mandar a alguien a prisión. Porque tienes que tener un cargo de conciencia si haces las cosas mal. No me gustaría. Y si dejas a alguien libre también, o sea... Eso es. Es duro y habría que ponerse en la piel de ellos, analizar cada caso y bueno, pues eso, desde aquí, pues un aplauso a todos nuestros jueces que por lo menos sabemos que intentan hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Antes hablábamos de psicopatías, de perfiles... o sea, de psicópatas, ¿no? Has comentado lo de Daniel Sancho. Quiero preguntarte, porque tuvimos un podcast también hablando del caso y tal. Uh-huh. Y Joaquín decía que sí. ¿Tu caso qué opinas, Daniel Sancho? Joaquín, yo tengo... pues mira, yo hablé con Joaquín y claro, a lo mejor ahí es que también he estado con Joaquín, he estado en mi podcast también, estuve con Joaquín y claro, ahí tuvimos la discrepancia porque él me dijo que no. Ah, pues aquí me dijo que sí. Te dijo que sí, a lo mejor ha habido ahí una claro, la discrepancia que teníamos, él decía que por el móvil económico, ¿vale? O sea, que ese perfil, o sea, esa obsesión tan interesada en el móvil económico que tenía sobre pues, el posible dinero que podía tener Edwin Arrieta, no le veía psicópata en ese sentido, ¿no? Y claro, yo lo que le decía es que efectivamente para mí, o sea, un psicópata, o sea, Daniel Sancho, volvemos a lo mismo. Yo no sé si es un psicópata, tendríamos que hacerle lo del test PCR de Robert Hart, tendríamos que profundizar. Supongo que se lo habrán hecho, ¿no? No necesariamente, o sea, no se lo han hecho, de hecho. De cara al juicio no... O sea, igual hasta como defensa le puede venir. Es que no tiene relevancia, por lo menos en España no tiene relevancia. No tiene relevancia. O sea, que tú seas un psicópata no te reduce una pena. Pero... No es un atenuante. No es como ser adicto. No. Porque un psicópata tiene la capacidad volitiva y cognitiva intacta, intelectual intacta, me explico. La voluntad, el hecho de querer hacer algo lo tiene intacto. Él sabe en todo momento lo que hace. Él discierne. Y sabe las consecuencias. Por supuesto. Él discierne entre el bien y el mal. Yeah. Entre lo que está bien y lo que está mal. Él lo discierne perfectamente. Y aún así decide hacerlo. Ese es el... Por supuesto. O sea, no es un psicótico que en un brote psicótico, no es un esquizofrénico que en ese brote, en esa inestabilidad pueda cometer un crimen, ¿no? Como el Matamendigos de Barcelona, creo que era. O sea, no es ese psicótico, no es ese enfermo mental. No, un psicópata sabe en todo momento lo que hace. Y yo, volviendo al tema de Joaquín, se lo dije que, vamos a ver, para mí, independientemente de que tenga un móvil económico, un psicópata tiene móviles y tiene objetivos. Y en el caso de Daniel Sancho, que él me comentaba que el móvil era económico, digo, perfectamente es compatible tener un móvil económico con ser psicópata. En el caso de Daniel Sancho, pues tenía el objetivo de conseguir sus objetivos por encima de lo que sea y de quien sea. Claro. O sea, eso es compatible con ser psicópata y tal. Yo no digo que habría que analizar la mente de Daniel Sancho, habría que meterse, hacerle el test, como te digo, y analizar si lo es o no lo es. Para mí tiene rasgos psicopáticos evidentes. Claros. ¿Pero por qué? No por el descuartizamiento, que si quieres ahora hablamos del descuartizamiento, no por eso. Pero también, ¿no? Pero también, pero no necesariamente. Es un también. Me explico, para mí me parece mucho más relevante y mucho más importante para determinar que Daniel Sancho pueda ser o no un psicópata o que tenga rasgos psicopáticos por el después del crimen, por ejemplo, que no el descuartizamiento. ¿Por qué? Porque él, cuando acaba con la vida de Edwin Arrieta, después de descuartizarle y demás, él se llega a duchar, por ejemplo, en la misma ducha en la que allí pues había derramado la sangre de Edwin Arrieta. Por lo tanto, ya fíjate el nivel de frialdad. Después de eso, con toda la tranquilidad del mundo, también se puso a buscar... Pero yo creo que eso más que frialdad es desesperación, ¿no? Te quiero decir, no tienes otro sitio donde lavarte, tampoco vas a... Porque si sales no, ¿me explico? Solo tienes esa opción, pues la asumes y la aceptas. Pues, olvídate si quieres de esa opción. Para mí es una más, pero incluso olvídate de esa opción. Aparte de eso, se pone a jugar, o sea, a tratar de ligar con unas chicas por el Tinder. Queda con alguien para jugar a las palas en mitad
de la playa en un lugar donde él había depositado parte del cuerpo de Edwin Arrieta, una de las partes, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un comportamiento posterior que sale fuera de lo común, un comportamiento de una persona que muestra mucha tranquilidad. Pero no puede ser una estrategia para no llamar la atención de la gente, o sea, de los policías, de quien esté detrás del caso. No, yo creo que es una... No lo creo. Yo creo que él se queda allí precisamente porque se cree superior, o al menos se cree que, por supuesto, la policía tailandesa no le iba a detectar en su crimen, no iba a ser detenido en ningún momento. Él, digamos que se confía tanto que no abandona el país, pudiéndolo haber abandonado, ¿no? Y no lo hace. Yo creo que es más una cuestión de exceso de confianza, de cierto narcisismo, un ego lo suficientemente importante como para creerte que no te van a... Sí, porque recursos para huir del país y desaparecer tenía. Tenía, por supuesto. Y si llega a pasar, no hay... Bueno, a ver, el que lo encuentren, pero vamos, que ya ha desaparecido. Entonces ese exceso de confianza hizo que se quedase y al final, al creer que la policía de Tailandia no tiene la capacidad suficiente como para... ¿no? Es como... Eso es. Yo diría que es más el posterior, todo lo posterior que el propio descuartizamiento. Porque el descuartizamiento... no necesariamente de forma exclusiva o excluyente incluso te convierte en un psicópata. No necesariamente, ¿vale? Lógicamente, si lo añades a todo lo demás, pues lógicamente no todo el mundo es capaz de hacer una acción tan brutal, tan tremenda, tan tenebrosa como para descuartizar a tu víctima, ¿no? Pero no es motivo de psicopatía necesariamente. De hecho, es más, te digo, donde se ve perfectamente que la psicopatía no está directamente relacionada con los descuartizamientos es, te lo digo desde un punto de vista incluso empírico, ¿no? Desde la criminología. Existen 4 motivos por los que una persona, un criminal, un asesino, tras acabar con la víctima, decide descuartizar a alguien, ¿vale? El primero de ellos, y más habitual, es para no ser detectado, para no ser detenido, ¿vale? Claro. Eso es. El segundo de ellos es porque pueda sufrir alguna enfermedad de tipo psicótico. Por ejemplo, pues alguien que en ese momento de visceralidad, de ira, está acabando con la vida de alguien, sigue insistentemente apuñalándole y puede llegar a despedazar una de sus partes, ¿vale? Otro de los motivos es que exista, por ejemplo, un trastorno sexual adicional. Y aquí nos encontramos... ¿Pero no crees que tendría que haber rabia para darse esa situación? Ese es el cuarto motivo, el que iba a llegar ahora. Bueno. El tercer motivo, trastorno sexual, que esté adherido. Es decir, pues eso, que a lo mejor sufras algún tipo de trastorno sexual donde necesites llevarte un fetiche, una parte del cuerpo de alguien. Aquí nos podemos encontrar pues, los casos de Jeffrey Dahmer o de varios, ¿no? Y el cuarto y último motivo, que es la máxima exposición de odio, que es lo que tú has dicho, ¿vale? Pero es que no reunía ningún requisito de eso, ¿no? Te quiero decir... para mí reuniría... ¿sexual? Dime. Creo que no. ¿Cómo, perdona? O sea, trastorno sexual, trastorno sexual no. O Rabia, sadismo. Rabia, ¿por qué le tenía rabia al pobre? Si tampoco él hacía, lo único que hacía era cuidarlo y hacer que mantuviese un nivel de vida bueno. Bueno, hay teorías que dicen que aquí, por ejemplo, Joaquín decía que eso no es cierto y me parece perfecto porque él tiene bastante más información que yo. Hay teorías que dicen que si Edwin Arrieta tenía a Daniel Sancho cohibido, coaccionado, etcétera. Que yo estoy más en la línea de Joaquín Campos que en otra, ¿no? Pero realmente no lo sé. No lo sé, ¿vale? Entonces, el cuarto motivo, como te decía, es la máxima exposición de odio. Es decir, que aparte de acabar con la vida de tu víctima, le descuartizas para humillarlo. Claro, aquí se dice, pero si ya está muerto, ¿a qué vas a humillar? Bueno, te troceo y te humillo más, aparte de haber acabado con tu vida. Hostia, pero... o sea, yo me pongo en el papel de un asesino. Que me cuesta, que quede claro. Pero tienes a tu víctima en el suelo,
al final, ¿solo por humillarla vas a hacer eso? No, yo creo que lo más lógico es que lo hagas por intentar que no se encuentre el cuerpo, para que no haya restos que te puedan... No, solo por humillarla puedes llegar a hacer eso. Sí, ¿eh? Sí, se han dado casos. Todavía liar más la manta, porque al final eso es tirar piedras a tu propio tejado, ¿no? Se han dado casos. Mira, el gran Vicente Garrido Genovés, que es pues una eminencia en criminología, contó un caso, no recuerdo ahora mismo qué crimen contó, pero contó un caso, pero hay varios, pero contó un caso real donde él estudió a un criminal y venía a decir algo así, que este criminal le decía que mientras que iba cortando los trozos de su víctima, como en determinados días, y que los iba extrayendo de la casa, como en diferentes días, para que no le detectaran, ¿no? Iba diseminando las partes del cuerpo y les iba cortando en diferentes momentos para no ser detectado. Bueno, pues el último de los trozos, ¿no?, del cuerpo era la cabeza. Y entonces aquí el gran Vicente Garrido lo explica muy bien. Y decía, el hecho de diferenciar entre el primero de los motivos, que era no ser detectado, no ser delatado, y la máxima exposición de odio, es porque deja la cabeza para lo último. Si tú te sientes culpable de haber acabado con la vida de alguien, porque se supone que al principio fue un accidente, no fue un accidente, tal. Bueno, si tú te sientes culpable y quieres deshacerte de un cadáver, lo normal, la crónica negra, la casuística, lo que viene a decir es que lo común sería quitar la cabeza primero, sí, cortar. Es lo que más... Unos ojos que te están mirando todo el rato. Tienes unos ojos que te están mirando, entonces vamos a quitar la cabeza porque quiero quitar esa mirada penetrante que me está juzgando, ¿no? Claro. Es nuestra parte más identificativa, nuestra cara, lo que nos hace diferentes, sobre todo. Entonces, quito la cabeza porque no quiero sentirme culpable, no quiero que me estén juzgando. Claro, encima para más INRI, Joaquín Campos me comentó, y además, bueno, que la propia declaración de Daniel Sancho lo dice, que la cabeza debió de ser, no lo primero, lo último, porque debió de empezar lo dividió en 17 trozos. Bueno, es que se me pone... Lo dividió en 17 trozos y debió de empezar pues aquí, por aquí, por aquí. Y la cabeza no fue lo primero. De hecho, es más, en un arrebato, en un momento de ira, según contó, porque el cuchillo no le cortaba, debió de dar puñaladas en el rostro, porque se encontraron heridas incisas, en el inciso contusas, en el rostro de Edwin Arrieta. Entonces, ¿eso qué viene a decir? Que la cabeza no fue lo primero que cortó. Yeah. ¿Vale? Por lo tanto, tal vez nos encontremos con los dos motivos. Por un lado, evitar ser detenido. Por otro lado, máxima exposición de odio. Claro, no lo sé. Que volvemos a lo de antes, que una cosa no quiera... O sea, que no es incompatible que se haga por las dos cosas. No es incompatible que se haga por las dos cosas, y por supuesto esto no es incompatible con que sea psicópata, pero tampoco quiere decir que sea un psicópata por ello. Qué bueno. David, yo creo que más claro agua. Más claro agua, todo bien. Yo creo que no hay más que añadir, ¿no? Hemos hablado de los 5 casos, 6. 6, ¿no? Con Daniel Sancho. Agradecerte pues tu exposición y nada, mañana nos vamos a centrar en tu oficio, ¿no? que también, aunque a mí personalmente me interesa bastante, porque yo creo que todavía, sí que es verdad que ya ha salido en algún que otro podcast, algún detective explicando el compañeros y tal, compañeros tuyos, pero creo que todavía no se conoce bien el oficio, ¿no? Y por supuesto que no se conoce. La verdad que además la figura del detective privado suscita muchísimo interés. Hay un grandísimo desconocimiento sobre lo que es un detective, qué competencias tiene, qué es lo que verdaderamente hacemos. Y creo que cuando lo hagamos mañana, pues va a estar muy guay también. Muchísimas gracias. Un placer.